Día Mundial del ACV, con todo lo que eso implica, con un montón de situaciones y gente conocida que ha tenido, que lo ha sufrido. Si tiempo pasado hablamos como las grandes enfermedades, y que lo siguen siendo, que se cobran vidas, bueno, las cardiológicas estaban en el tope, ¿no? Los infartos y demás, y los accidentes cerebrovasculares lamentablemente en este tiempo, bueno, han adquirido una importancia tristemente vital. Los índices se han elevado en personas jóvenes, pero también por otro lado hemos visto y se ve, y evidentemente esto es cierto, que las rehabilitaciones y que el periodo después de que eso pase, si es agarrado y detectado a tiempo, bueno, puede que la situación o que el paciente que lo ha sufrido tenga una vida en términos de calidad más o menos buena. Vamos a darnos un gran gusto, saludamos al doctor médico neurocirujano Iván Aznar para hablar de esto, de estas situaciones y cómo, bueno, la ciencia evoluciona, se permiten conocer estas cuestiones, pero por otro lado también nuestras conductas se vuelven cada vez más a ello, el estrés, los malos hábitos y muchas cuestiones. Doctor Aznar, Javier es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Hola Javier, buen día, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, un tema como decíamos muy especial para estar, bueno, bien concientizado. ¿Qué opinión se tiene hoy en día de estas situaciones, de los ACV? Uno puede conocer isquémicos, hemorrágicos, algunas cuestiones como para sintéticamente bifurcar caminos, pero en términos de la ciencia, de los casos, de la casuística, ¿qué tiene para decir de lo que son los ACV hoy? Bueno, mucho más aquí en Río Cuarto. Bueno, la enfermedad cerebrovascular, digamos, es una enfermedad cuya prevalencia sigue en aumento por distintos factores, ¿no? Eh, la vida se va extendiendo en términos de cantidad, de años de vida, los factores de riesgo siguen siendo los mismos sobre los que por ahí no podemos actuar, no podemos lograr actuar positivamente. Eh, pero bueno, las estadísticas se van manteniendo estables, digamos, un ligero aumento, pero son parecidas en los últimos años, ¿no? Seguro. ¿Hay manera, doctor, de prevenir esto? ¿O cómo es en este caso? Al margen de los hábitos, digo, de los buenos hábitos o de la vida sana, digo. Pero ¿hay manera de prevenir lo que puede ser a lo mejor alguna malformación y demás de un accidente cerebrovascular? Sí, digamos que la acción más importante es la que vos manifestaste, digamos, que es prevenir, tomar todas las medidas preventivas de los factores de riesgo de enfermedad vascular. Después, puntualmente sobre las malformaciones o sobre algunas condiciones que ya conocidas o sobre las cuales hay historia familiar, sí se pueden hacer evaluaciones diagnósticas, sobre todo basadas en las imágenes, para, para detectar la patología, evaluar qué impacto puede tener clínico en la vida de ese paciente y después tomar alguna medida terapéutica o solo la observación, como hacemos en la mayoría de los casos, ¿no? No tenemos un cerebro a mano para hacerlo bien gráfico, pero vamos a intentar explicarlo de esa manera, suponiendo que tenemos que puntualizar una situación estricta y especial de cómo se da, cómo se produce fisiológicamente un accidente cerebrovascular. ¿Cómo lo puede comentar, cómo lo puede graficar? Bueno, vos lo dijiste al inicio, hay dos tipos básicamente de ataques cerebrales. Los isquémicos ocurren cuando una arteria se bloquea, o sea, no puedes ir por un coágulo adentro de la propia arteria, entonces la sangre no puede llegar al tejido cerebral y al estar con falta de irrigación, ese tejido cerebral se infarta o se muere, Uh -huh. digamos, y la función de esa zona del cerebro queda perdida, por lo menos en el momento del ataque cerebral. El hemorrágico sería como a la inversa, la arteria en vez de bloquearse o taparse, se rompe y se provoca una salida de la sangre del torrente arterial hacia el cerebro propiamente dicho, nosotros le decimos hacia el parénquima, y ocasiona un coágulo que ocupa espacio y destruye la zona donde se ocasiona. Hay una forma de hemorragia también, o de ácido isquémico, que es el de los aneurismas cerebrales, Uh -huh. cuando se rompen, sangran por fuera del cerebro en un espacio que se llama subaracnoideo, y a veces, dependiendo un poco de la suerte ya, esa hemorragia puede ser de menor o mayor magnitud, pasando de casos que son leves a casos graves, y bueno, ahí depende la suerte que digo,
en que a uno le vaya más o menos bien o mal de acuerdo a la magnitud de la hemorragia. Uh-huh. Doctor, el COVID nos ha, bueno, cortado transversalmente en todo el ámbito de la vida y en este punto y en lo que le compete a usted, ¿hay alguna incidencia, tiene algo que ver, no una cosa con la otra, pero digo, que queda alguna secuela cerebral con respecto a tener COVID-19 y demás, o simplemente es muchas veces la palabrería que uno escucha de diferentes medios y todo ello? Bueno, al principio de la pandemia, cuando sí se veía claramente que el COVID se vinculaba a trastornos en la coagulación, se postularon algunas ideas de que algunos ACV isquémicos, sobre todo, podrían estar vinculados al COVID, pero bueno, eso fue, no te digo categóricamente, pero claramente desmentido en publicaciones científicas, donde se descarta la influencia, por lo menos estadísticamente significativa, de COVID y sus alteraciones en la coagulación de la sangre con la ocurrencia de ataques cerebrales de tipo isquémico principalmente. Con respecto a otras manifestaciones no vasculares en el sistema nervioso central, no es fundamental. La más importante es la afectación neurosensorial del olfato y del gusto, que es la conocida por todo el mundo, pero normalmente es reversible. Uh-huh. Vuelvo a lo que es el ACV puntualmente y en términos de la edad, bueno, quienes estamos en una franja entre los 30 y tantos, más o menos, lamentablemente conocemos muchos casos de situaciones que han pasado con finales más o menos drásticos, pero ¿por qué el tema del índice de que hay muchos casos con edades donde uno prácticamente diría, bueno, es una persona sana, saludable, joven, no debería pasarle lo que le pasa? Esto se corresponde a vidas muy estresantes, a muchas presiones. ¿Cuál es un poco la causa? Si bien debe ser por una respuesta muy larga, pero sintéticamente de lo que decimos. No, por supuesto, el estrés es un factor más de riesgo de enfermedad vascular, pero en los jóvenes fundamentalmente los ataques cerebrales obedecen a patologías estructurales o a condiciones particulares. Por ejemplo, en los jóvenes son más frecuentes los ACV hemorrágicos por ruptura de aneurismas cerebrales o malformaciones, condiciones que son congénitas o preexistente la facilidad para que eso ocurra. Cuando digo estructural, también los ACV isquémicos se deben a que en el corazón, por lo general, hay anomalías que comunican el lado derecho con el lado izquierdo del corazón, y así coágulos que se forman normalmente en todos los individuos y que son filtrados por el pulmón. Cuando en el corazón hay una comunicación anormal de derecha a izquierda, esos coágulos pueden viajar al cerebro y ocasionar un ACV isquémico. Otra forma de ACV, que ya es un poco menos frecuente, es el de las trombosis venosas del cerebro, y que se ve asociada al uso indebido o no controlado o no regulado de anticonceptivos orales. Exacto. Viendo quizá la parte, a lo mejor más, no sé si más positiva, pero sí la que tiene sobrevida después, en términos de rehabilitación y otras cuestiones, bueno, a lo mejor no le compete tanto a usted esta pregunta, digo, pero ¿cómo se ha avanzado en eso también? El hecho de, bueno, quienes han sufrido una patología así, saber que hoy la calidad de vida se puede mejorar y mucho trabajándose, ¿no? Sí, mira, el gran avance es el control de los factores de riesgo, y esto no se ve solo en cerebro vascular, sino en vascular en general. En lo otro que hemos avanzado mucho es en la detección y en el reconocimiento por parte de la población de los síntomas precoces, porque hoy tenemos tratamientos que son muy eficientes para disminuir el impacto clínico. Cuando digo impacto clínico me refiero a secuelas del ACV, porque existen tratamientos donde uno puede rescatar casi la totalidad del cerebro expuesto a isquemia, y evitar que el paciente tenga una hemiplegia o una afasia o una hemianopsia, o por lo menos reducirla notablemente de tamaño. Estos tratamientos, hay algunos que llevan ya más de 10 años en el medio y que son poco difundidos por esto mismo, de que la gente por ahí no hemos logrado los médicos y las instituciones de salud y el sistema público de salud de transmitirle a la población que la isquemia cerebral es una emergencia, y que lamentablemente, y a diferencia del corazón, tenemos muy poquito tiempo
para actuar, pero los tratamientos son tremendamente eficientes Ujú. para resolver el problema clínico del paciente. Seguro. En eso, a pesar de las dificultades, hemos avanzado mucho en los últimos 5 o 6 años. Ujú. Doctor, es un gusto tenerlo, es un tema muy interesante para estar bien concientizado y escuchar a los expertos y científicos en esto mucho más todavía. Un abrazo y gracias. Gracias a vos, Javier. Buen día. Bien, es Iván Aznar, médico neurocirujano, hablando de esto, ¿no? Próximo jueves 29 es el Día Mundial de la ACV, simplemente para concientizar y para estar atento ante situaciones de este tipo. Nadie está exento, es un tema doloroso, un tema muy espinoso, pero evidentemente prevenir es mejor que curar, frase vieja y trillada, pero que en definitiva también sirve para estar muy atentos ante situaciones de este tipo.